Temas económicos en nuestra pantalla. ¿Cómo le va? Bienvenidos. A esta hora vamos a presentarles nuestros titulares. Reserva Federal de Estados Unidos garantiza liquidez en los mercados sacudidos por el coronavirus. En México, el presidente Andrés Manuel López Obrador advirtió sobre la reducción del precio de la gasolina y el impacto en la economía de su país. Hoy analizamos en nuestro expediente económico corrupción en el Congo. De a poco saben que vamos abordando temas que tienen que ver con la realidad económica del pueblo africano en su conjunto o de los pueblos africanos en su conjunto. Tenemos llegada a 50 señales en suelo africano y allí entonces Telesur va analizando en este día este tema, corrupción. La Reserva Federal de Estados Unidos, Fed por su sigla, anunció la compra de activos por 700.000 millones y garantizó la liquidez en el mercado tras una semana de pesadilla en los parques. Fed tiene el duro trabajo de convencer al mundo que está haciendo todo lo posible para mitigar el impacto del coronavirus en la economía, incluso si las herramientas que emplea no son las mejores para conseguirlo. En las 8 semanas pasadas, desde que el presidente de la Fed, Jerome Powell, presidió la última reunión de política programada del organismo, el brote del coronavirus ha transformado la economía mundial, obligando a la Fed a hacer un recorte de medio punto a su tasa de interés de referencia y a inyectar 1,5 billones de dólares en los mercados financieros la semana pasada. Según los analistas, la verdadera pregunta que se impondrá sobre la reunión de 2 días que el Banco Central iniciará este martes, algunos economistas temen que la Fed use todo su poder de fuego demasiado pronto. Otros sostienen que la crisis de 2008 demostró que esperar solo prolongará el dolor. Pero hay que tener en cuenta esto. Los recortes de tasas no pueden reabrir por sí solos las fábricas o hacer que la gente vaya a los comercios. El riesgo de recesión para Estados Unidos parece inminente. Los expertos dicen que solo un programa de inversión masiva puede amortiguar el golpe asestado por el brote de coronavirus a empresas y trabajadores. Pero, ¿se preocupa realmente Washington por el bienestar de la gente? En Estados Unidos, los ciudadanos temen que la forma en que está diseñado el sistema de salud de ese país, considerado el más caro del mundo, contribuya a la expansión de la enfermedad. Y es que si la factura de una persona que pensaba que tenía el coronavirus y al final dio negativo llegó a más de $3,000, imagínese cuánto deberá pagar una persona que dé positivo. A esto se suma que el gobierno no cuenta con un plan concreto para intentar lidiar con el virus desde su sistema de salud pública. Trump designó a su vicepresidente Mike Pence, un hombre sin ninguna experiencia en manejo de temas de salud, al frente de la fuerza de choque que dirigirá las tareas para combatir el virus en el país. Además, la principal autoridad de infectología del país, en una audiencia ante el Congreso, destacó que Estados Unidos está fracasando en la forma en la que detecta nuevos casos de COVID-19. A pesar de que Donald Trump dijo a principios de marzo que las personas con sospechas de haberse contagiado podrían realizarse un test, el mismísimo secretario de Salud salió a corregir al magnate, asegurando que solo aquellos que acudieran previamente a un especialista podrían acceder a la prueba. A las trabas para el acceso a una prueba que en países como Alemania o Corea del Sur se hace incluso desde los autos, se suma un obstáculo mayor: los costos que en Estados Unidos implica enfermarse. El sistema de salud en la primera economía mundial es tan costoso que incluso más de 27,5 millones de estadounidenses no tienen acceso a seguros de salud. Así lo confirman datos de la Oficina del Censo, una realidad que podría llevar a que muchos que presenten síntomas o requieran tratamiento no acudan a los hospitales por temor a los elevados costos, propagando así aún más la enfermedad. Pero incluso quienes están asegurados lo pensarían varias veces para acudir al sistema de salud si ven que tienen algún síntoma. Y es que más de 44 millones de personas cuentan con un seguro insuficiente y deben sacar de sus propios bolsillos una cantidad de dinero que no cubren las aseguradoras y que en ocasiones puede ser de miles de dólares. En definitiva, la seguridad sanitaria en la llamada primera economía del mundo se encuentra vulnerable por el alto costo que tiene ahí la vida. La cosa cambiaría si la política de Trump America First pusiera el acento en los derechos básicos que deben garantizarse a la ciudadanía.
Y fíjense, Donald Trump, muy crítico habitualmente con la Fed y con su presidente Jerome Powell, se declaró muy feliz nada más conocerse la decisión de estimular la economía. Pero ni con este electroshock las bolsas, tras una semana pasada de pesadillas, se acomodan a la decisión. Los futuros apuntaban a una fuerte caída en la apertura de los principales parques europeos y estadounidenses. Los inversores esperan más una situación crítica y tienen ya en su panorama monitoreada a la vista una recesión al menos en suelo europeo. Todos estos condimentos son necesarios de analizar cuando vemos una decisión en suelo estadounidense asumida por la Fed que hoy genera noticia económica en todo el mundo. Un mundo que tenemos que decir se mantiene convulso por esta pandemia. Si bien desde los mercados nos quieren hacer creer que son los síntomas del COVID-19 los que amenazan esta economía mundial en terapia intensiva, hay cuestiones medulares que hay que analizar aquí y que con este coronavirus se han puesto en evidencia. Estados Unidos podrá ser considerada la primera economía del mundo, pero lo cierto es que es China quien mueve la maquinaria. Si bien Europa hoy es el centro de la pandemia, China en los últimos años se había convertido en el epicentro de la economía global. Es en el gigante asiático donde inician las cadenas de valor de 5 grandes áreas industriales, como lo son la automotriz, la aeronáutica, la farmacoquímica, las telecomunicaciones y la electrónica. China, al dejar de producir o exportar, o ambas, como pasó ahora, los productores del resto del mundo se quedan paralizados. Podemos tomar oxígeno a medias porque China comienza a recuperarse de la enfermedad y esto quiere decir que se va a reactivar al 100% su producción. Pero la pregunta ahora que queda instalada es, ¿qué pasará en un mundo pandémico? La pandemia por el COVID-19 pone aún más en evidencia que la economía de Brasil se encuentra debilitada y el accionar del gobierno de Bolsonaro para proteger a los ciudadanos de la especulación es nula. La Asociación Brasileña de Hospitales Privados dijo en un comunicado que los precios de suministros médicos aumentaron casi 6 veces. Si bien el país ha atravesado una crisis económica y política en los últimos años, muchos analistas aseguran que la pandemia de coronavirus está poniendo más peso a la fuerte devaluación de la moneda, ocasionando incluso la caída récord en el mercado de valores. Pese a que algunos sectores han visto aumentar sus ganancias en medio de la crisis del coronavirus, en general la pandemia ha traído serias interrupciones a la economía del gigante suramericano. El Banco Central de Brasil tendrá su reunión de política en aproximadamente 2 semanas. Y todos los indicios son que nuevamente reducirán las tasas de interés del país. Aunque ya estamos en un nivel bajo récord en Brasil, parece que todavía hay espacio para nuevas reducciones. Las estimaciones de crecimiento se han reducido. El Ministerio de Finanzas ha dicho que la economía brasileña este año ya no verá un crecimiento en torno al 2,4% como había previsto anteriormente. El nuevo indicador se posicionaría en el 2,1%, pero tocará esperar a ver si esto será así, pues en Brasil se ha hecho costumbre bajar las estimaciones ante una realidad más que evidente. A la vuelta vamos a ver cómo Cuba sigue abierta justamente con prevenciones a una ventana turística que le da grandes ingresos. Con esto quiero decir que no le cierra la puerta a los negocios, pero aumenta medidas de prevención. Ya van a ver cómo lo hacen. México es otro de los países que sigue muy de cerca el impacto del coronavirus en su economía. Ayer, acompañado del gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo, el presidente de la Nación, Andrés Manuel López Obrador, dijo que su país vive una situación de estabilidad económica porque no hay aumento de impuestos, no hay impuestos nuevos. Dijo, no estamos endeudando al país y no hay gasolina cara. Al contrario, ahora está bajando el precio de las gasolinas. Aunque también al encabezar un diálogo con los pueblos afromexicanos mixteco y tlapaneco, López Obrador recalcaba la importancia de seguir luchando contra la corrupción.
O sea, no tenía declaraciones arribistas. El titular del Ejecutivo Federal señaló que cuando no hay corrupción, el presupuesto rinde y alcanza. Toda una declaración de principios. Puerto Rico, con sus playas vacías por el toque de queda implementado para evitar la expansión del coronavirus, también es una postal atípica en la región americana. Ya este sábado el crucero Celebrity Summit no pudo entrar al puerto de San Juan por orden de la autoridad de Puerto Rico, debido a que en ese barco una ciudadana canadiense había dado positivo por COVID-19 en un viaje anterior. El buque por estos tuvo que zarpar de regreso a Estados Unidos. Puerto Rico fue reconocido en 2019 como destino número 1, según The New York Times, en la lista de los 52 lugares para visitar en el mundo. Tuvieron los ingresos más altos en la historia de la isla el año pasado, con 445 millones siempre de dólares reportados hasta mayo de 2019. La isla recibió 1,67 millones de visitantes en los primeros meses de ese mismo año 2019 en los aeropuertos de San Juan, Ponce y Aguadilla, el mayor número de llegadas de aeropuertos en el periodo de enero a abril en la historia de la isla. Todo parecía que se recuperaba muy bien tras el huracán María y ahora tiene que también cerrar por el momento el motor turístico, previendo, como han dicho las autoridades, tomar medidas sanitarias y luego pensar en recuperar lo dañado de su economía. Cuba también le ha cerrado las puertas al coronavirus, pero a diferencia de otros países deja abiertas sus fronteras al turismo, porque ese es el sector justamente que le aporta el motor económico. Si bien existe y está vigente un comunicado de la Embajada de Italia en La Habana, donde ponen pausa a los viajes turísticos a Cuba desde este país severamente infectado por coronavirus, la isla mantiene viajes médicos, toma las precauciones y hace especial hincapié en la prevención del COVID-19 con normativas de seguridad implementadas en el aeropuerto y en toda la isla con su trabajo de cuidar y salvar vidas. Y hablando de eso, Cuba por estos días habla ni mucho de su motor industria farmacéutica. El periodista peruano Moisés Ávila de la agencia AFP reportó para el informativo El Nacional de Perú, reportó desde Cuba que el país anunció oficialmente que cuenta con el antiviral para tratar el coronavirus y que además tienen capacidad para exportarlo. Cuba produce interferón alfa-2B, un medicamento usado por China para tratar a sus pacientes de coronavirus y que ha generado interés de compra en unos 15 países. Esta es información que dan los especialistas médicos cubanos y que abren un nuevo capítulo justamente en la historia económica de esa nación. A la vuelta de la pausa vamos a ir a territorio africano para ver en Congo cómo va esa lucha contra la corrupción planteada por las autoridades del país. Sigue acompañándonos, se llama Expediente Económico, nuestro espacio de análisis. Allí van a ver algunas de las imágenes previas, luego sumamos información. Kinshasa es la capital del Congo. Es una ciudad gravemente afectada por embotellamientos de tránsito. Y uno dice, pero en época de caída económica, entonces deja de fluir un poco ese tránsito y la cosa mejora. Pero no, ha empeorado. ¿Y por qué? Situamos la causa, investigando, en que hay sitios de construcción que se suponía que iban a aliviar esa congestión, proyectos ambiciosos, que se han retrasado. Y resulta ahora que las autoridades han empezado a hacer una investigación sobre presunta malversación de fondos. Vamos a empezar a ver este tema. La corrupción tiene innumerables efectos nocivos en las sociedades. En los países con una corrupción latente, todo cuesta más. Por los intrincados eslabones de un tejido de relaciones e intermediarios donde para construir una autopista, un hospital o una escuela,
cobran comisiones ilegales que reducen la eficiencia económica y la productividad, especialmente porque las obras públicas tardan más en realizarse, o en algunos casos no se realizan o simplemente tras anunciarse quedan convertidas solo en eso, anuncios y de ahí al olvido. Un ejemplo de ello se encuentra en Kinshasa, una ciudad de la República Democrática del Congo, profundamente afectada por el congestionamiento del tráfico, donde una vez se pensó la circulación mejoraría cuando el 2 de marzo del año pasado, el recién electo presidente Félix Tshisekedi anunció un proyecto de $300 millones para reparar carreteras, casas y puentes. Sin embargo, un año después, nada se ha inaugurado en la extensa y caótica capital de Kinshasa. En ese sentido, aparecen acusaciones de corrupción que provocan una investigación. Se tragaron todo el dinero. No voy a nombrar nombres aquí, en la televisión. Escuchamos que han malversado los proyectos de sobrevuelo. Tras ese tiempo apenas han desplegado un programa para reparar la infraestructura Chambolic de la República Democrática del Congo, lanzado con mucha fanfarria hace apenas un año. El camino hacia el aeropuerto internacional de Jinli está atascado con casi cero progreso en 3 de esos pasos elevados. Usuarios se han quejado que los viajes antes tomaban 30 minutos, ahora toman 1 hora o incluso hora y media. Sería mejor que acabaran de deshacerse de ese paso elevado, porque desde el comienzo de las obras solo han estado causando atascos horrendos. En este momento del día es un poco mejor, pero en la hora pico la carretera está completamente bloqueada. Te preguntas si aún están trabajando. En este sentido, al ver que los trabajos están paralizados y prácticamente en cero, el presidente Tshisekedi ordenó una investigación judicial. Por su parte, el ministro de Justicia dijo que esta investigación marcaría un punto de inflexión en este país plagado de corrupción. El primer mandatario ha destacado que ha hecho de la lucha contra la corrupción una prioridad bajo la presión de los prestamistas de ese país. Investigarse justamente esta situación, este delito, malversación de fondos, en estos levantamientos de infraestructura estancados. 3 personas, 2 extranjeros y un ciudadano local, están puestos bajo custodia preventiva. El jefe de la Oficina Nacional de Carreteras está acusado de administrar mal este programa. Hay 2 hombres, el estadounidense Blattner y el ciudadano libanés Jamal Samid, acusados de recaudar dinero público sin iniciar los trabajos en los 3 meses estipulados en el contrato. Y el presidente Tshisekedi declaraba en una reunión de gabinete que algunos jueces que tienen el caso habían sido blanco de amenazas y de manipulación. Los que pagan las consecuencias son los ciudadanos que cada día se ven afectados por la incómoda situación a la que deben exponerse a diario en la congestionada ciudad, por culpa de algunos funcionarios quienes asignaron tareas a contratistas, quienes también están en la onda de arrebatar los bienes mediante la corrupción en ese país africano. Pero estos corruptos al final tendrán que rendirle cuentas al Estado de sus malos actos. Entonces, significa que, por mucho que los contratistas tengan que rendir cuentas y se hagan responsables de la mala ejecución del trabajo, los políticos igualmente serán convocados por las cortes y tribunales para explicar cómo llegaron las cosas a este punto. Desde la elección del presidente Tshisekedi, este ha estado gobernando en una coalición con aliados de su antiguo predecesor Joseph Kabila, quienes están acusados de estar contaminados por la corrupción. Cotización de crudo, Brent operando a $30,87 el barril, tendencia a la baja. El WTI de referencia para Estados Unidos operando más bajo aún a $30,35 el barril, también a la baja. PDVSA, cesta petrolera venezolana que cotiza en yuanes, última semana disponible, 189,38. Esa cotización siempre es en yuanes por barril y es semanal, o sea que este precio corresponde a la sesión de cierre del viernes pasado. Gracias a todos. Hasta la próxima.